Bienvenidos a un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Contentísimo de acompañarte en este rato breve, como el programa indica, porque lo que pretendemos es dar algo bueno, bonito, pero no barato, porque le costó a Cristo su sangre preciosa y no hay precio más caro que el que pagó el Señor por tu vida y por la mía. A Él siempre estaremos agradecidos por la eternidad y viviremos y vivimos para adorarle. Este programa es para Él y para honra suya. Ya sabes que emitimos desde el 100.2 de FM en Radio Amanecer Málaga, la sintonía que te acerca a Dios. Emitimos desde el 97.7 Estéreo Visión Sevilla, la generación de cambio. Y bueno, el programa está producido por las Iglesias del Monte Proyecto Vida, que nuestro lema es, ya sabéis, un oasis de Dios para vivir, porque lo que necesitamos es pararnos, descansar a los pies de Cristo, que es el oasis que se establece en la tierra a través de su iglesia, rescatada por su sangre preciosa. Bueno, también deciros que estamos respaldados, pero muy bien blindados por la Fraternidad de Pastores de Málaga, FRAPAN, y por CESMA, el Consejo Evangélico Provincial de Málaga. Un servidor, Juan Carlos Segovia, como consejero de Medios de Comunicación de CESMA, te acompañamos en este rato, en este caminar, para que podamos disfrutar de la presencia del Señor y, ¿por qué no?, de nuestro historiador favorito, el doctor en historia, Juan Manuel Quero. Hola, Juan Manuel. Hola, Dios te bendiga, Juan Carlos. Bendiciones para todos. Contento de nuevo de tenerte en el programa y de seguir con esta saga que es maravillosa, ¿eh? Lo que nos estás contando a través de tantos siglos, la historia de la Iglesia a través de los avivamientos. Es que apasionante. Lo que Dios hace es magnífico, y contar su obra en medio de la historia, pues es una aventura preciosa. Yo creo que sí. Hemos abarcado desde la época yo diría de Juan Bautista, ¿no? Que ya estaba poniendo las bases para Porque Cristo. comenzamos hablando del primer avivamiento, que será con Cristo mismo. Efectivamente, efectivamente. Y ya ahí vemos multitudes que seguían al Señor. Eso es un avivamiento. Claro que sí, claro que sí. Gloria a Dios. Y hemos pasado por todas las épocas, el Imperio Romano, después, en fin, larguísimo, pero además lo bueno que tiene el programa es que, aunque es un periodo muy amplio, tú nos has dado la esencia de cada periodo, con lo cual nos podemos hacer una idea global de lo que eso ha supuesto. Claro, porque estamos siguiendo las huellas que entendemos que el Espíritu Santo ha dejado en la historia, porque entendemos que Dios es real, que Claro. creemos en un Dios que vive, y si vive y es real, también tenemos que ver su obra a lo largo de la historia. Entonces estamos siguiendo esa esencia que estamos llamando avivamiento, y los principios que se dan para que eso se vaya produciendo, y así estamos narrando la historia desde una perspectiva que tiene que ver con la huella que Dios ha dejado. Es muy curioso, es muy interesante ver que las modas van cambiando a lo largo de estos 2 milenios, las costumbres, pero el Espíritu Santo sigue haciendo siempre lo mismo, renovando la vida de personas, produciendo ese avivamiento para que el Evangelio permanezca inalterable a lo largo de 2 milenios, que se dice pronto. Pues sí, así es, así es. El propósito siempre es acercarnos, pues, a Él, que es el autor de la vida, porque nos Claro, ha creado para estar con Él. claro. Y ahí estamos. Bueno, hoy nos toca un programa que abarca la edad moderna, que te he Sí, preguntado entre bastidores a qué corresponde la edad moderna, y decías que desde que 1492, que es una fecha muy señalada, ¿no?, cuando Colón descubre América, y hasta la Revolución Francesa con eso es, Napoleón. eso es, hasta 1782, 89, perdón, cuando se produce un cambio que vamos a notar que afecta a todo el mundo, toda Europa especialmente, pero a todo el mundo en general. Por eso se marca como una etapa diferente para entrar ya en nuestro tiempo. Pero hay que destacar también que no podemos cortar la historia con tijeras. Simplemente esto es una metodología para clasificar y ordenar un poco la historia. Claro, Pero que no acaba este día, este periodo, y al día no, siguiente empieza otro. Eso no, no funciona así, ¿no? claro, eso no funciona así, efectivamente. Entonces, claro, cuando estamos hablando de los siglos, en este caso nos vamos a centrar más en los siglos XVII y XVIII. Estuvimos hablando en el programa anterior del Renacimiento, que tiene que ver con, pues, con el siglo XVI,
siglo XV, XVI especialmente, con todo lo que tenía que ver con la Reforma Protestante y aquel avivamiento que se dio. Entonces empezamos la modernidad, que tiene que ver efectivamente con el descubrimiento de América, con el invento de la imprenta y con todas esas cosas que iban a facilitar también que no solamente hubiese un avivamiento por dar a conocer más fácilmente la Biblia, porque es la palabra de Dios la que hace resurgir todo, sino que también hubiese un movimiento de expansión, de poder llegar a otros lugares y demás, porque la palabra de Dios se podía efectivamente transmitir de forma escrita de manera más fácil. Estuvimos hablando de ese renacimiento de la Biblia, no solamente de cultura y demás, y nos paramos más o menos en el siglo XVII, donde vamos a comenzar hoy. Y bueno, esta etapa es muy interesante porque vamos a ver, aunque dejaremos para el próximo día una parte, cómo se dan una serie de avivamientos que yo diría que por un lado son un tanto singulares, pero por otro lado son generales también. De hecho, vamos a hablar de 3 avivamientos. Hoy no, hoy vamos a hablar de uno y dejaremos para el próximo día los 2 siguientes, entrando ya en el siglo XIX, 19-20. Pero vamos a hablar del primer gran avivamiento, que se llama así incluso en la historia, y vamos a hablar de esos avivamientos singulares. Y de la formación, que veremos el próximo día también, de las denominaciones evangélicas, porque se forman diferentes denominaciones evangélicas. Me gustaría compartir algo, porque hay una cuestión que debemos de tener en cuenta. Cuando hay un avivamiento, se remueve todo. En el sentido de que Dios nos lleva a... Sí, ¿qué es un avivamiento? Vamos a recordarlo, lo hemos hablado anteriormente. No sé si recuerda, Juan Carlos, que hablábamos de que es un despertar. Sí, sí. Y si es un despertar es porque no hemos quedado dormidos. Efectivamente, siempre tiene que haber un renuevo porque Claro, tendemos a eso, a letargarnos, ¿no? A ese es adormecernos. el problema, ese es el problema. Ahí me gustaría compartir pantalla para señalar unas palabras, no sé si puedo. Ujú. Sí, ¿verdad? Sí, sí, Vale, pues adelante. voy a darle vamos a ver, a esta parte de aquí. La Para, vemos. ¿se ve? Sí, sí. Sí. Muy bien. Bueno, cuando hablamos de esos avivamientos generales y singulares, estamos hablando de despertares. Porque la realidad es que lo que tenemos que procurar es que en la iglesia, en nuestras vidas, haya una renovación constante. El problema es cuando esa renovación deja de darse. Nos quedamos dormidos. Entonces, ya más que una renovación, lo que hace falta es un despertar para que sigamos renovándonos. Un avivamiento. Esa quizás sea la diferencia entre renovación y avivamiento. Fue un hombre que en el contexto, y ahora hablaremos de esto, de la renovación, en este caso del pietismo, hablaremos de qué es el pietismo, que se llamaba Van Lodenstein. Él dijo unas palabras que se quedaron acuñadas en la historia, que dice: la iglesia reformada siempre ha de estar reformándose, pero según la palabra de Dios. Es decir, una iglesia tiene que reformarse, pero siempre tiene que estar así. Es el proceso del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y la palabra de Dios nos habla de eso. En Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, más bien transformados por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Ahí es según la palabra de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Ahora, el problema es cuando nos conformamos a este mundo. No sé qué piensas tú, Juan Carlos, pero eso yo creo que es una cuestión que es un problema, pero que a veces también es muy habitual. Sí, yo creo que eso ha ocurrido en distintas épocas, distintas culturas. Siempre tendemos a adoptarnos o a moldearnos a la imagen de lo que nos rodea, ¿no? No es más natural. Sí, es esa inercia, es lo que está alrededor, que nos empuja. Sí. Por eso la necesidad de que quien más nos empuje e influya sea nuestro Dios y estamos pegados a Él. Hay un Y refrán muy interesante que
defiende lo contrario de lo que tú dices. Dice, más vale malo conocido que bueno por conocer. Y hay muchas personas que prefieren decir, aunque la vida no es agradable, prefiero tener esto que me resulta familiar a buscar un Dios que es desconocido, pero que se está mostrando constantemente. Solo los que dicen, no, 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 yo no me quiero conformar a lo que tengo, si hay algo más, yo lo quiero. Y ahí es cuando Cristo aparece en la vida de las personas. Claro, pero es que si no damos estos pasos, nos convertimos en religiosos. Claro. Y ser cristiano es vivir, es una vida en Cristo y una vida que constantemente va cambiando. Dios nos llama a cambiar hasta que Él venga. Pero tú fíjate que lo que tú dices es tan así como tú dices que se nota en todo. Yo he Mm. visto siempre, incluso en la iglesia, hermanos que se sientan siempre en el mismo lugar. Sí. Y como se siente ahí alguien, algunos incluso, oye, ¿qué haces tú? Es en mi sitio, ¿no? Pero hasta ni eso pueden cambiarlo. Sí, es verdad, ¿eh? Y es verdad. Y Dios nos llama Somos animales de costumbres. de costumbre, sí, sí, efectivamente. Entonces, bueno, por eso es que es necesario que de vez en cuando haya un fuerte despertar para movilizarnos a esa renovación que debe de ser la constante que decía Londestein y que lo dice la palabra de Dios de una forma clara. Una cuestión que quizás podríamos ver es, porque en medio de todo esto que nosotros estamos compartiendo, lo compartimos como cristianos, como evangélicos, pero siempre nos ha acompañado en nuestro desarrollo, cuando hablamos de la historia del cristianismo, la Iglesia Católica. Ujú. Y bueno, ¿Y qué papel desempeña la Iglesia Católica? Aunque siempre ha estado vigente, hemos estado hablando de las distintas épocas de la historia de la Iglesia, pero la Iglesia Católica siempre ha estado ahí desde el principio, ¿no? En esta etapa, ¿qué papel dibuja la Iglesia en la cultura, en la sociedad, incluso en este avivamiento? ¿Qué protagonismo tiene? claro, bueno, la Iglesia Católica seguirá estando ahí, por eso es que cuando narramos la historia de la Iglesia no solamente tendremos un trasfondo de la Iglesia Católica o de la Ortodoxa, en sus diferentes vertientes, culturas y organizaciones, pero hay una diferenciación que yo creo que es notable. En el siglo XVI que estuvimos hablando se formará el Concilio de Trento. El Concilio de Trento será muy significativo porque va, por un lado, a hablar de la reforma de la misma Iglesia Católica, aunque nosotros muchas veces lo hemos considerado más que como la reforma de la Iglesia Católica, que se dará reforma dentro del seno del seno de la Iglesia Católica, pero veremos que se producirá ante todo un fuerte movimiento contra la reforma. Y por eso se habla de la contrarreforma protestante, que hasta origina un movimiento eh, artístico que es muy notable en España y en todo el mundo, que es el barroco, Ah, con muchas esculturas de imágenes, cuando el protestantismo siempre hemos dicho, porque la palabra de Dios lo presenta así, que no tiene que haber imágenes, pues empezaron a sacar las imágenes a las calles, empezar a levantar imágenes por todas partes, en fin. Pero bueno, eso es una cuestión que, es sí, interesante porque no había nunca relacionado la contrarreforma con el barroco, que son imágenes así o sea, muy voluptuosas, sí, es verdad, muy sí, porque retorcidas. sí, el barroco va a representar el movimiento. Se rompe con, digamos, con la imagen más estática, más de figura rígida, y se empieza a dar, pues eso, el movimiento, hasta las columnas salomónicas que son así como en Ujú. espiral, y Efectivamente, todo eso, todo es en espiral, todo es en movimiento. Pero claro, se va a empezar ahí, en esa corriente barroquista, se va a empezar a introducir todas las pinturas, imágenes, esculturas que tienen que ver con pues, ese impulso que quiere dar la Iglesia Católica con todo esto. Bueno, eso es una expresión de muchas de las cosas que ocurrirían. Pero la verdad es que la Iglesia Católica también hizo un papel muy significativo. Yo no diría tanto la Iglesia Católica como tal,
sino algunos departamentos, algunas áreas y algunas personas. Porque podríamos destacar incluso la Compañía de Jesús o los jesuitas hicieron una labor misionera importante también. Lo hicieron anteriormente y en este tiempo incluso llegarían a diferentes lugares del mundo hablando de lo que significaba creer en Cristo. Pero claro, ahí habría muchas cuestiones, porque se utilizarían, incluso en América, a los nativos como esclavos para hacer iglesias. Madre mía. Ignacio de Loyola fue el que fundó los La jesuitas, ¿no? Compañía de Jesús, sí, los jesuitas. Y claro, pero habría otras personas que dirían, eso es una barbaridad. Claro. Y entre ellos también católicos. Y bueno, podemos destacar algunos que se dieron cuenta de que no era por ahí. Estaba, por ejemplo, yo tenía aquí algunos que me he apuntado, pero Fray Luis de Granada, en el lugar donde yo nací en Granada, Fray Luis de Granada, era un hombre que luchó porque hubiese una relación más personal con Dios y por conocer la Escritura. De hecho, él era amigo de los protestantes. Se le conoce históricamente como un amigo de los protestantes y era muy simpatizante de Erasmo de Rotterdam. Acuérdate que hablábamos de él. El holandés, ¿no? El que, sí, efectivamente, que tradujo ese texto, que dio oportunidad también a que luego Casiodoro de Reina y otros protestantes pudiesen usarlo para escribir las Biblias que nosotros estamos usando incluso en nuestro tiempo. Pues tenemos a Fray Luis de Granada, tenemos a Teresa de Jesús. ¿Quién no conoce a Teresa de Jesús? Pues bueno, eran místicos de un tiempo en el que con unas connotaciones muy especiales que se dan, pero buscaban una relación personal con el Señor. Sí, o Juan sí. de la Cruz, que era discípulo también de Teresa de Jesús, o Javier Sales, etcétera, etcétera. Y ellos, digamos, ese impulso llevó también a una labor misionera que también se constata en la historia. A mí me gustaría señalar, por ejemplo, a Francisco Javier. Javier, que está representado aquí por esta pintura de Murillo, fue uno de los misioneros más importantes en aquella época, también presentando a Cristo, en este caso en Oriente, en la zona pues, por China, intentando también pues, en las Indias presentar el Evangelio. Era el misionero de las Indias que se le conocía. Pero habría otros, como Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas se le conoce en México como el protector de los indios. Precisamente por eso, porque se los esclavizaba para hacer incluso iglesias y demás, lo cual era una barbaridad. Es decir, la iglesia que significa libertad y que significa pues proclamar a Cristo que nos cambia y nos ama y bueno, y ponerlos como esclavos es una barbaridad. Bueno, pues Bartolomé de las Casas fue un protector de los indios en ese sentido. O Pedro Claver fue conocido como el protector de los negros. Y en este caso él hizo una labor muy buena, tanto en Brasil, en Colombia, en Argentina, por esa situación de esclavitud que existía. Entonces, Juan Manuel, hay que distinguir que a veces confundimos lo que es la institución católica como instrumento político, económico, mundial, que siempre ha sido, a los católicos, que ha habido gente muy sincera, gente que ha sido realmente abanderado, viviendo un avivamiento real, llenos del Espíritu Santo y haciendo la obra de Dios dentro de la misma Iglesia Católica. Sí, no, efectivamente, eso entendemos que el Evangelio es personal, es decir, se tiene que vivir de una manera personal. Y cuando se institucionaliza todo lo que tiene que ver con el cristianismo, muchas veces estamos dejando de lado lo que es la fe personal. Claro. Pero hay muchas personas que no estarán de acuerdo porque a veces esa institución se politiza, llega con enfoques muy diferentes a lo que el Evangelio enseña, y de ahí que haya reacciones contrarias.
claro, no Claro. estamos de acuerdo con muchas de las enseñanzas que la Iglesia Católica dará a lo largo del tiempo, pues también se intentó dar esa reforma dentro de la Iglesia Católica, como fue la Reforma Protestante, que no fue posible dentro de la Iglesia Reforma producir el cambio dentro de la Iglesia Católica producir ese cambio, pero creó un movimiento y de personas que efectivamente salieron también de la Iglesia Católica o enfocaron las cosas de una manera distinta. Es lo que ocurrió también en el siglo XVI con Lutero y con algunos más. Otros quedarían dentro de la Iglesia Católica, como los que estamos mencionando ahora, pero seguirían una línea misionera y de relación con el Señor muy genuina. Claro. Luego, en medio de todo esto hay que señalar otra cosa, y es el papel del Espíritu Santo, porque es así. Sin él no apaga y vámonos, ¿no? Claro, es que no podemos encorsetar, no podemos poner al Espíritu Santo en una denominación o en una confesión. Él toca vidas y las toca donde están las personas. Las El tema personas es donde sinceras que están. buscan realmente a Dios. Claro. Y Es eso que se puede dar en cualquier ámbito, en cualquier ámbito. A veces incluso dentro de la familia del Señor, en general, del pueblo evangélico, podemos notar también que podemos formar parte de una institución y que la institución vaya por un lado contrario a lo que Dios quiere. Y claro. en el sentido de, pues bueno, vamos a ver cuando hablemos de las denominaciones y demás cómo ocurre eso, y de hecho ocurre en este tiempo. Iglesias que se consolidan de una forma determinada o grupos de iglesias y que algunos dicen, bueno, pero esto se está saliendo de lo que es el Evangelio, aquí hay que hacer algo. Y de ahí que haya de nuevo pues que cambiar cosas y decir, no, esto no puede ser. Pero Claro. es la obra del Espíritu Santo, es que seguimos al Señor, no seguimos a una institución, no seguimos a una persona, no seguimos a una iglesia, seguimos a Cristo y Amén. formamos parte de la iglesia así, ¿no? Y eso es lo fundamental. Entonces, claro, en medio de todo esto van a surgir pues diferentes movimientos. Ya en el tiempo de la Reforma Protestante surgirían algunos que se conocerá a estos hermanos que lucharon para que el Evangelio se diera a conocer y cambiase vidas y hubiera cambios en las estructuras sociales, como los que componían la llamada Reforma Radical. ¿Qué era la reforma radical? Pues una reforma muy radical. ¿Y, ¿Y esa reforma dónde surgieron, Juan Manuel? Surgió en ese contexto del siglo XVI, pues de los famosos personajes de los que más se hablan, como Lutero y demás, pero tenemos grupos que lucharon en aquel tiempo de una forma quizás más cercana a nuestro tiempo, como parecida, no exactamente lo mismo, a lo que se ha llamado la teología de la liberación, en nuestro tiempo más, en fin, más inmediato, que era llegar incluso a luchar contra todo aquello que no permitían que las personas vivieran en libertad, que pudieran seguir a Cristo, y no solamente seguir a Cristo, sino tener aquello que significa vivir en libertad. Es decir, que un campesino pudiera ser libre y no depender del Señor, poder tener una remuneración adecuada, poder vivir de sus tierras si las tenía, etcétera, etcétera. Y eso llevaría incluso a batallas y demás, lo que surgió en aquel tiempo con los anabautistas, que eran llamados de esa forma, donde morirían bastantes también y demás. Pero bueno, lo que quiero decir es que iba habiendo movimientos de ese tipo donde decía, bueno, el Evangelio cambia vidas, y si cambia vidas, cambia estructura, y tenemos que luchar por todo esto. Y así llegamos a un tipo también de movimiento que surge con un despertar especial después de esto, después de esta reforma radical, de la reforma protestante en general. Recordamos que se formó la iglesia anglicana, que se formaron diferentes movimientos de iglesias luteranas, calvinistas, pero surgieron unos grupos que fueron llamados como los puritanos o los pietistas. No es lo mismo, ¿no? ¿Son distintos estos dos movimientos? Sí, son movimientos diferentes. Bueno, el pietismo se relaciona más con un movimiento alemán
y también de los Países Bajos. En definitiva, las bases eran las mismas. Cuando hablamos del pietismo, estamos hablando de un movimiento que está más en el contexto de Alemania, o bien del pietismo holandés de los Países Bajos, y cuando hablamos de los puritanos, estamos hablando de ese movimiento que surge más bien en Inglaterra, de la Ajá. Iglesia anglicana. Cuando hablamos del pietismo, estamos hablando pues, de un contexto más luterano, calvinista, o de la reforma protestante, de esa línea, pero cuando hablamos del puritanismo, estamos hablando de lo que va a surgir de la Iglesia anglicana. Y viene a ser muy, muy similar en cuanto a los principios. Perdóname, Juan Manuel, ¿pietismo vendrá de piedad y puritanismo de pureza? ¿Puede ser la raíz de esas palabras para que no entendamos o son personas que No, empezaron estos no. movimientos? El nombre en realidad viene a significar casi lo mismo. Tiene que ver con el hecho de que tanto personas en la Iglesia anglicana, que seguía también pues lo que estábamos comentando antes, una rigidez muy marcada también por la política y demás, y que arrastraba una serie de cosas que habían quedado también muy en común con lo que era la Iglesia católica, y que cuando empezaron diferentes hermanos a leer la palabra de Dios decían, esto no puede ser, es que estamos perdiendo nuestra relación personal con el Señor, está todo muy institucionalizado a tal punto que ahora toca esto, ahora toca lo otro, pero cultivar mi relación con Dios, buscando leer la palabra de Dios, leyendo la Biblia, orando, y siendo consecuente a esto, es algo que prima, ¿no? Y ahí de donde va a surgir en la Iglesia anglicana de Inglaterra, va a surgir un movimiento que se va a conocer como un movimiento puritano. Pero también va a conllevar la idea de cambios que mencionábamos antes en la reforma radical, de cambios en nuestras vidas. Es decir, si yo tengo un acercamiento a Dios, se tiene que notar en mi forma de vida. Uh-huh. Y ahí donde va a surgir esa idea de puritanismo, ¿no? Se van a llamar los puritanos, en el sentido de que no les da igual todo, es quizás una expresión más despectiva en este caso, ¿no? Mira, los puritanos, ¿no? Pero el pietismo, en realidad surge, el pietismo tendrá personas que van a movilizar bastante una corriente, como Philip o Felipe Spencer. Él llevó a considerar que no se podía seguir viviendo sin que el Espíritu Santo produjera cambio en nuestras vidas. Y de hecho, él formó grupos para orar, para leer la Biblia, para buscar la voluntad de Dios, que se conocieron como comunidades piadosas, Uh-huh. y de donde viene la idea del pietismo, ¿no? Y escribió un libro incluso que en ese tiempo fue muy importante, que fue El deseo piadoso. Es decir, el hecho de tener una relación con Dios. Y eso creó un movimiento muy fuerte donde iban a surgir muchas personas. Había un avivamiento, un despertar muy singular que también se daría dentro de los puritanos. Y en este caso es verdad que destaca Spener. La verdad es que van a haber otras personas muy destacadas como pietistas, ¿no? del movimiento pietista. Por ejemplo, Zinzendorf era un conde de aquella época, que digamos, se consideró le puso como cabeza o líder de los hermanos moravos. No sé si te acuerdas, hablamos en su tiempo. Moravia era una región que está en la República Checa. Y bueno, ahí hubo mucha influencia de otros movimientos anteriores, de la época medieval, de los husitas, en fin. Hubo poco a poco, porque el Espíritu Santo va relacionando todo, va preparando cosas, y por eso digo que la historia no se puede cortar con tijeras, Claro. está todo muy, muy relacionado. Y Zinzendorf
pues, encabezó a los moravos para crear un movimiento también, esa línea que ya Spener, pietista, porque existen los moravos estaban en esa línea pietista de esa zona cercana entre Alemania, y en fin, lo que estábamos comentando de la República Checa, de esa zona de Moravia, que es lo que le da nombres, le da el nombre. Y hubo una importante reacción misionera que encabezaron los moravos hacia el Nuevo Mundo, hacia la India, etcétera, etcétera. Incluso uno de los digamos, de ese movimiento de los moravos fue Juan Amos Comenius, que Comenius hoy día se le considera en el ámbito pues, de la educación como uno de los personajes más importantes de la pedagogía moderna, el padre de la pedagogía moderna. Porque una cosa muy importante en este tiempo es que se le da una destacada relevancia e importancia a la educación. Sí, las personas tenían que tener una educación para vivir de una forma adecuada. Y eso es algo que vamos a ver en todos los avivamientos. Y veremos el próximo día cómo surgen por ahí, por ese motivo van a surgir denominaciones. ¿Por qué? Porque se remueve todo. Entonces hay un análisis. Bueno, entonces, ¿esto qué es? Y hay que estudiarlo. Y hay que ir a los orígenes, y hay que ir a la palabra de Dios, y hay que tener conocimiento. Y esto tiene que cambiar nuestras vidas. ¿Y cómo se cambia? Y bueno, y de ahí la importancia de un análisis, de una revisión, de una formación. Para que no sea un movimiento como de espuma, ¿no? Que sube y baja, sino que haya un avance que cambia vidas y que cambia incluso estructuras sociales. Y eso es muy interesante verlo como, y vamos a darnos cuenta cómo llega incluso a América del Norte. Es en ese tiempo de los moravos, con Juan Comenius, con Zinzendorf, con Spener, que empezó a hablarse de la iglesia evangélica. ¿Como tal? ¿Con ese nombre? ¿Por primera vez? Como evangélico, sí, esta es la iglesia evangélica. En ese contexto de los pietistas, y ya posteriormente también, pues más generalmente, con los puritanos y con todos aquellos que iban avanzando en esa nueva etapa. Pero es ahí donde empieza a hablarse, por lo menos se recoge en la historia más como la iglesia evangélica. Es curioso. Está la iglesia protestante, como los protestantes, que eso tiene una connotación que ahora no vamos a entrar, ya lo hablamos en su día, y hoy día pues se suele utilizar como un sinónimo, ¿no? El protestante evangélico, pero evangélico tiene una línea que, digamos, se enfatiza más en ese sentido del pietismo, de tener una relación personal con el Señor, y es aquí cuando se le empieza a dar este nombre. Quizás mencionar también algo más de los puritanos. Hubo una persona que fue Eliot, me gustaría, creo que lo tengo también aquí en pantalla, sí. Eliot era en este caso un inglés. Decíamos que los puritanos surgen como movimiento también con el propósito de no dejarse, digamos, arrinconar en una postura que entendían que no era bíblica, que había que tener tiempo de oración, que había que compartir el evangelio, etcétera, etcétera, que había que bautizarse de una manera determinada. En fin, de ahí surgirán, como decía antes, incluso movimientos como los bautistas. Ya hablaremos de eso el próximo día en las denominaciones diferentes de cómo van surgiendo todas estas cosas, porque la iglesia anglicana bautizaba niños. Entonces, claro, y bautiza niños, evidentemente, en nuestros días. Pero algunos dijeron, no, pero esto no puede ser así. Bueno, hubo una situación de acercarse a las escrituras que creaba problemas con la iglesia anglicana, hasta tal punto que muchos saldrían perseguidos por la misma iglesia anglicana porque estaban en contra de lo que se estaba realizando. Uno de ellos fue John Eliot, o Juan Eliot, que fue uno de estos ingleses puritanos que pues precisamente fueron usados por el Señor para predicar el Evangelio en América del Norte. Y fue uno de los primeros también que llegarían, hablábamos antes de algún católico, como, bueno, ya mencionamos algunos, como Bartolomé de las Casas y Pedro Claver, en fin. Pero Eliot, dentro de este movimiento,
llegará a América del Norte, lo que es Estados Unidos, o, o vamos a hablar ahora en un momentito también de lo que era pues ese mundo nuevo que se conocería como la Nueva Inglaterra, que es una región de Estados Unidos. Vamos a ver donde llegarían los primeros movimientos evangélicos y predicando lo que tenía que ver con pues, vivir la palabra de Dios y acercarse a Cristo. Sí. Eliot fue un misionero entre aquellos que se llamaban amerindios, los nativos de América, y eso incluso hizo un trabajo educativo muy importante. Vuelvo a recordar la importancia de la formación en la palabra de Dios para que lo que Dios nos hace tenga una consolidación que vaya perdurando. Y él formó incluso un colegio. Esta imagen que veis ahí, que es de John Eliot, precisamente la he cogido de la página web de ese colegio que todavía existe y que fundó él. Claro, él lo fundaría como un tipo de chamizo en el año 1637, en el siglo XVII, en el año 1637, y hoy, ya en otro lugar y de otra forma, hay ahí pues todo un complejo educativo que se sigue llamando Roxbury Latin School. Ajá. Estos son puritanos, ¿no? Todo está Sí, del movimiento puritano, ¿no? este era de movimiento puritano. Y nos vamos a dar cuenta que este movimiento puritano, con personajes como Eliot, muy destacado pues en Estados Unidos como misionero y como inicio de diferentes movimientos evangélicos en Norteamérica, dará pie a que surgieran también otros movimientos. De los puritanos, decíamos que saldrían también perseguidos por la iglesia inglesa, llegarían a Massachusetts, pues no sé si te acuerdas, no sé si lo hablamos, en ese marco de Mayflowers, Sí. Flores de Mayo, que se llamaba este barco, y en el año 1620 salieron de Inglaterra, tenían 2 meses metidos en el barco viajando. Aquellos viajes eran Terrible. largos hasta llegar a Nueva Inglaterra. Y allí en Nueva Inglaterra, concretamente a Massachusetts, estarían, pues, llegarían con el Evangelio, formarían comunidad. Bueno, aquí tenía una imagen de ellos también, sí. Eso iba a decir, lo de acción de gracias, que de ahí surge. Sí, Ahí sí. lo tienen. Bueno, pues este es un cuadro que se titula así, El primer día de acción de gracias en Plymouth, que es del año 1914. Y precisamente, ¿qué se ve aquí? Pues si te das cuenta, a la derecha se ven unos indios, unos indígenas, ahí sentados, unos amerindios, que están con sus plumas, con sus costumbres de aquella época, pero hay otros que están más cercanos también a la mesa, que parece que son como los principales, y están ahí dando gracias, ¿no? Es el día que se reconoce como acción de gracias por la cosecha. Y hoy día se celebra en muchas partes del mundo ese día de acción de gracias, que tiene que ver con esos que se llaman los padres peregrinos, que llegaron, que así los llaman los estadounidenses, que llegaron así a Nueva Inglaterra. Es interesante tener esto en cuenta por cómo va avanzando el Evangelio en ese movimiento que tiene que ver con avivamientos singulares que Dios da. Estábamos hablando de los pietistas que surgen por un lado, pero estamos hablando de los puritanos que surgen por otro lado. Son despertares singulares que se van dando hasta que se produzca un despertar que va a ser, que se va a llamar como el gran despertar, ¿no? Que vamos a mencionarlo ahora para ir ya casi terminando. Pero me gustaría destacar esto. Mira, no sé si te das cuenta, este es el mapa de Estados Unidos. De Estados Unidos. La zona esta roja que vemos a la derecha del mapa de Estados Unidos, eso es lo que se llama Nueva Inglaterra. Eso es Nueva Inglaterra, que es una región que está compuesta por una serie de estados. Ahí vemos a Massachusetts, Connecticut, Hampshire, Vermont, Maine. Bueno, ese será el lugar donde llegarían los padres peregrinos, donde llegaría Eliot, donde llegarían
¿Por qué llegarían casi todos ahí? Pues es muy fácil, porque Es lo era más la parte, cercano, es lo más era la parte cercano. más inmediata. Claro. Era la parte más inmediata. Y en aquel tiempo, claro, pues navegar más hacia otras zonas suponía mucho tiempo y demás. Entonces, claro, inicialmente la zona de impacto, de choque, con donde llegaban a los primeros misioneros es en cuanto a Norteamérica, a nuevo continente, era en esa zona de Nueva Inglaterra, que hoy día se sigue llamando así como una región Ujú. de Estados Unidos. Sí, porque a Canadá eran más franceses, ¿no? Francia era la zona que tenía más dominio. Por eso no iban a Canadá, que si te das cuenta está más cerca de Canadá que del mismo Estados Unidos, ¿no? Bueno, habrá una serie de condiciones. En el descubrimiento de América se harán también muchas rutas comerciales y Ujú. será en esas rutas comerciales, ya dependiendo de cada país, que también llegarán con cultura religiosa. Y eso pues también se va a notar en la misma colonización. Eso se da de esa forma también y se van a dar costumbres y dinámicas distintas, que la historia va a recoger de una forma muy, muy clara, efectivamente. Luego, por otro lado, teníamos que bueno, estaba mencionándolo antes, ¿no? La historia recoge lo que es el gran avivamiento, que se va a dar en este contexto que hemos mencionado ahora, ¿no? Un contexto donde se producen todos estos movimientos tan singulares, pero estamos hablando que pues, la llegada a Nueva Inglaterra y demás, estamos hablando del año 1620, estamos hablando de la primera mitad del siglo XVII, 1620, 1630, pero se va a producir un gran avivamiento un siglo después, en el año 1730, entre 1730 y 1740. Habrá pasado como un siglo. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se habla de un gran avivamiento? Pues volvemos a lo mismo, Juan Carlos. Nos quedamos dormidos. Claro. Es que pensamos que, bueno, ya ha habido un avance, ha habido un movimiento pietista, ha habido movimientos de diferentes clases reclamando la importancia de volvernos a la palabra de Dios, de vivir de una forma determinada, de dar a conocer el Evangelio en otros lugares, pero luego de pronto otra vez, claro, incluso cuando estábamos hablando de Estados Unidos o de Nueva Inglaterra, había ahí una forma de vivir distinta de los nativos. Y convivir con todos ellos, y convivir con toda la problemática muchas veces te lleva pues, a una moral o a una vida que tampoco corresponde con lo que el Evangelio quiere. Te vas amoldando, Claro. y de nuevo es necesario despertar. Tenemos que buscar que se den esos cambios. Surgió lo que se llamó el gran despertar. ¿Y dónde surgió ese gran despertar, ese gran avivamiento, Juan Manuel? Pues podríamos decir que el núcleo más importante se da en Estados Unidos, en Nueva Inglaterra, en esa zona de América del Norte, pero también se dará en Inglaterra y va a afectar en muchas zonas de aquel tiempo. Porque va a ser importante el movimiento que se conoció, un movimiento evangélico, que fue el metodismo. Los Ajá. metodistas van a formar parte de ese gran despertar. Personas, y aquí yo creo que para reflexionar me parece que también es muy interesante que nos preguntemos algunas cosas, porque allí personajes como Wesley o John Wesley, Juan o Carlos Wesley, estos hermanos que comenzaron a predicar el Evangelio de una forma increíble, moviendo multitudes de personas, hablando de la importancia, una vez más, de confiar en Dios, de tener una conducta acorde a lo que Dios quiere, de volver a la palabra de Dios. Eso será muy importante de nuevo en ese gran despertar que se conoce
que se recoge así a nivel, digamos, historiográficamente. Y habrá algunas personas que destacarían en ese movimiento metodista, que llevaría a producir también pues este despertar, serían usados por el Señor, como sería Whitefield o Edwards. Whitefield, yo me acuerdo cuando estaba de profesor en el seminario teológico que está en Alcobendas, que hacía que los estudiantes investigaran sobre estas personas, porque entendía que su forma de predicar era muy peculiar, muy interesante para ellos cuando estaban estudiando homilética y formas de predicar el Evangelio. Y la verdad es que Whitefield se ponía en la calle, en un sitio, tanto en la calle como dentro, pero era digamos, muy, en aquel tiempo, en lo que estaba ocurriendo, muy destacado el hecho de que se ponían allí en lo alto de cualquier sitio en la calle a predicar el Evangelio y reunían multitudes. Ahora estas personas, y esto me llama la atención, tenían una predicación del Evangelio muy enfocado también a los cambios sociales. Es decir, fueron personas que crearon movimientos abolicionistas, es decir, cuando hablamos del abolicionismo estamos hablando de movimientos en contra de la esclavitud, en contra de la explotación de las personas. Y empezaron a hablar de todo eso. Si el Evangelio no puede moverse en todo esto como si fuera algo apoyado por el Señor. Dios rechaza esto, esto es pecado, esto socialmente no lo podemos admitir. Era una predicación del Evangelio, pero con un enfoque de compromiso social. Y Whitefield llegaría también a Estados Unidos, a esa zona de Nueva Inglaterra, concretamente a Massachusetts, predicando todo lo que tenía que ver con todo esto. Se creó un gran avivamiento en Inglaterra con el metodismo, con todo ello, pero llegaría a Estados Unidos y en Estados Unidos sería un boom tremendo. Con personas como Edwards, ahí ya estamos hablando de una persona que nace allí mismo, en América, y que empieza a predicar el Evangelio con ese enfoque, sobre todo con toda la esclavitud que se estaba dando en esa región, pues de que eso no se podía permitir, que había que proclamar un evangelio que nos llevase a ser libres. Libres en el Señor, libres para amarnos, libres para trabajar, libres para respetarnos, libres sin discriminación, sin xenofobia, sin racismo. Bueno, eso en aquel tiempo fue algo que fue bastante significativo en ese gran despertar. De hecho, eso llevaría a algo más. Y fue a la creación de Estados Unidos. Ni más ni menos, ¿eh? Ni más ni menos. Que fue en ese contexto ya, llegando más avanzado en el siglo XVIII, en el 1776, personas que estaban viviendo en ese contexto, algunos lo consideran una línea religiosa un poco diferente, pero eran creyentes que buscaban esa libertad que se tenía que dar en Cristo y bueno, lucharon por la dependencia de esos territorios en cuanto a Inglaterra y hicieron la declaración de independencia que al año siguiente llevó a la Constitución, la primera Constitución en el mundo democrática, que fue la Constitución de Estados Unidos. Y todo eso estaba permeado por estos principios. Cómo el Espíritu Santo va forjando todo esto, porque parece que lo que ocurre en la tierra a nivel administrativo, político, económico, está ajeno a Dios, pero no hay nadie que no se levante sin la autorización del Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, que Dios estaba detrás de todo esto. Así es, así es. ¿Qué es lo que dice el Evangelio? Mira, me gustaría leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículos 31 y 32, dice Jesús hablando. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Libres. Bueno, pues en esa libertad,
este pueblo estaba forjándose y estaba entendiendo que había que vivir, no podíamos estar viviendo sujetos en el sentido de esclavitud, de dependencia, sin poder desarrollarse personalmente en lo que Dios quería. Y fue en ese contexto de libertad que se forjó también todo esto. Pero bueno, aquí vamos a llegar hasta aquí, vamos a hablar porque este fue el gran despertar que produjo todas estas cosas, pero vamos a hablar el próximo día del segundo y tercer despertar, que se recoge así en la historia, y que en realidad está todo muy unido, está todo, como digo, muy relacionado. Aunque demos nombre a diferentes etapas, pero vamos a entrar en el siglo XIX, donde veremos una formación misionera tremenda, tremenda. Cómo va a desarrollarse la obra misionera a partir de ese tiempo, de una forma increíble que llegará hasta nuestros días. Y bueno, y vamos a considerar una serie de temas. Ahora, cabe preguntarse para nuestro tiempo, cabe preguntarse algunas cosas, como, ¿estamos dispuestos a cambiar? Buena pregunta. ¿O queremos seguir ahí dormidos en nuestra iglesia, en nuestra forma de hacer las cosas? ¿Estamos siguiendo hoy día al Espíritu Santo por donde Él quiere que hoy nos movamos? Porque eso fue fundamental en aquel tiempo. Y de ahí que se tuvieron que crear estos movimientos, que surgieran así, que yo creo que fue obra del Espíritu Santo, lo vemos claramente, volver a la palabra de Dios. ¿Estamos dispuestos a dejar de ser los protagonistas de ciertas cosas para que realmente Dios sea el protagonista, el que destaque? ¿O tenemos miedo de perder el control? Claro, claro. Y que a veces confundimos al Señor con nuestra costumbre religiosa. Claro. Eso es muy importante. Y por eso lo que tú has estado hablando a lo largo de toda esta saga, cómo el Espíritu Santo va haciendo llamados personales, renovando vidas personales, porque al final lo que a Dios le importa no es el título o el nombre que tenga la iglesia puesta en la puerta, sino cómo está tu vida delante de Dios. Efectivamente. Es lo que va a marcar la diferencia. Y ahí quizás otra pregunta para los que nos estén escuchando y para nosotros mismos es, ¿por dónde empezamos a cambiar? ¿Qué cosas tenemos que quitar? ¿Cuáles son los nuevos lugares de misión de Dios? ¿A dónde tenemos que llegar? Pues no será quizás una nueva Inglaterra, pero va a ser otras situaciones, otros momentos, otros lugares. Y aparte de eso, ¿quién tiene que cambiar? Las personas, tú estabas diciendo, Juan Carlos, yo creo que, digo amén a eso, creo que somos nosotros, pero ¿estarían abiertas las denominaciones, las instituciones más grandes a decir nosotros tenemos que cambiar? En algunos enfoques, en algunas cuestiones. Claro. ¿No hemos quedado así? ¿No hemos quedado de esta manera? Es que al final, hablar al final el Señor, si una denominación o un grupo, sea cual fuere, se adormece, Dios despertará parte de ese grupo para renovar. Después a lo mejor se llamarán igual o no, pero es que da igual el nombre. Al final es que el Espíritu Santo sigue con un remanente fiel, avivado, y que, bueno, como ocurrió en Nueva Inglaterra, ¿no? Y en Inglaterra y en tantos lugares, ese gran avivamiento, ese gran despertar que produce grandes prodigios y una revolución interior en la gente. Eso es lo que estamos esperando aquí en España, ¿no, Juan Manuel? Es lo que yo deseo y es lo que esperamos y es lo que tendría que ser. Y es lo que va a ser en el nombre de Jesús. Lo proclamamos. Pues muchas gracias, Juan Manuel, por esta clase masterclass o clase maestra de este tiempo moderno y contemporáneo. Seguiremos en el próximo programa avanzando en la historia Cronos, pero también en la historia Kairos, porque el Cronos y el Kairos van a dos ritmos distintos, pero van paralelos porque el Señor no deja de su mano a su iglesia. Pues muchas gracias, Juan Manuel. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo programa. Que el Señor te bendiga. Un fuerte abrazo. Gracias a todos. Muy bien. Y a todos los oyentes, bueno, espero que os haya interesado esta parte de la historia que, como dice bien Juan Manuel, no empieza un día y acaba otro, sino como forma parte de un proceso que el mismo Espíritu Santo va guiando, no solo acompañando, sino guiando, porque tiene un plan, y es preparar este mundo para la segunda venida del Señor, que es inminente, que la esperamos con anhelo y que va a ser el gran
avivamiento de los avivamientos que tienen que culminarse. Pues un fuerte abrazo. Ya sabes que si quieres ver este programa lo puedes hacer en el canal de YouTube Iglesia del Monte Proyecto Vida. Y recuerda que nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Que el Señor te bendiga.